Howard Schultz nació en un lugar donde los sueños iban a morir. En un barrio olvidado, en un conjunto de viviendas públicas donde la pobreza no era un visitante, era el dueño del lugar. Creció viendo a su mamá llorar frente a las facturas y a su papá, un camionero. Volver a casa humillado, cansado y un día destruido. Howard tenía solo 7 años cuando su padre se fracturó el tobillo. Sin seguro médico, sin indemnización, sin derechos, sin ningún tipo de apoyo. Ese día, Howard entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El sistema no protege a la gente común. El pequeño Schultz vio cómo una familia completa podía colapsar por un solo accidente. Y así, sin quererlo, nació en él una pregunta que lo perseguiría para siempre. ¿Cómo puedo construir algo que trate a la gente con dignidad? Pero antes de cambiar el mundo, tenía que sobrevivir. Howard trabajó de todo: repartidor, vendedor, camarero. Su infancia y adolescencia fueron una cadena de trabajos mal pagados, maltratados y sin futuro. Pero había algo diferente en él. No se conformaba. Mientras otros veían esos trabajos como un final, Howard los veía como un entrenamiento. Observaba, estudiaba, analizaba cómo era tratar con clientes, cómo se comportaba la gente, cómo funcionaban los negocios desde adentro. Él no solo trabajaba, aprendía. Y ese fue su primer superpoder: convertir cada trabajo en una clase gratuita. Cuando logró entrar a la universidad gracias a una beca deportiva, no era solo un joven pobre. Era alguien con hambre. Hambre de cambiar su destino. Hambre de no repetir la historia de su familia. Tras graduarse, consiguió trabajo en una empresa de cafeteras. Un empleo normal, un sueldo normal, una vida normal. Pero Howard no estaba hecho para una vida normal. Y esa inquietud lo llevó a uno de los descubrimientos más importantes de su vida: Seattle. Y una pequeña tienda llamada Starbucks. En ese entonces, Starbucks no era una cadena de cafeterías. No vendían ni un solo latte, ni un solo cappuccino. Vendían granos de café, nada más. Pero cuando Howard Schultz entró por primera vez a esa tienda, vio algo que nadie más veía. Vio potencial, vio cultura, vio pasión. Vio una marca esperando ser descubierta. Así que renunció a un empleo seguro para trabajar en Starbucks por un sueldo menor. ¿Por qué? Porque el futuro no se compra con dinero, se compra con visión. Pero su transformación real ocurrió cuando viajó a Italia. En Milán vio algo que lo marcó para siempre. Cafés llenos de vida, personas conectando, baristas conversando, aromas mezclándose, humanidad en cada taza. Ese día, Howard tuvo una epifanía. El café no es una bebida, es un ritual, un puente entre personas. Regresó a Seattle con una idea revolucionaria: transformar Starbucks en un espacio social, un lugar para conversar, trabajar, pensar, respirar. Pero los dueños le dijeron no. No una vez, no 2, cientos de veces. Le dijeron: eso no funcionará. Estados Unidos no es Italia. Eso no es Starbucks. Lo rechazaron, lo subestimaron, lo ignoraron. Pero Howard entendió algo que solo entienden los que cambian el mundo. Si tu visión es demasiado grande para tu entorno, cámbiate de entorno, no de visión. Así que hizo lo que los valientes hacen. Empezó su propio negocio. Pidió dinero prestado. Recibió más no que cualquier emprendedor promedio. Fueron más de 200 inversionistas rechazándolo. Pero él seguía. Seguía porque ya no estaba luchando solo por él, sino por todas las familias como la suya, por todos los padres como el suyo, por todos los trabajadores olvidados. Schultz creó su primera cafetería, Il Giornale, y fue un éxito. Unos años después, compró Starbucks y convirtió esa pequeña tienda en Seattle en un imperio global. ¿Y sabes cuál fue su primera decisión grande como CEO? No fue el marketing, no fue la expansión, no fue la publicidad. Fue dar seguro médico a todos sus empleados, incluyendo a los trabajadores de medio tiempo. ¿Y por qué hizo eso? Porque nunca olvidó el día en que su padre quedó tirado en un hospital, sin ayuda, sin derechos, sin dignidad. La historia de Howard Schultz no es la historia del café.
Es la historia de un niño pobre que decidió que su pasado no iba a definir su futuro. Es la historia de alguien que tomó la herida más profunda de su vida y la convirtió en la misión que lo haría multimillonario. Starbucks no vende café. Vende humanidad. Vende conexión. Vende refugio. Vende un espacio para respirar en un mundo roto. Todo porque un niño de Brooklyn vio sufrir a su padre y juró que nadie que trabajara para él volvería a pasar por eso. Y tú, que estás escuchando esto, tal vez también tienes una herida. Tal vez también vienes de un lugar donde nadie llega lejos. Tal vez también creciste viendo dolor, deuda, carencias. Perfecto, porque esas heridas son el motor de los verdaderos millonarios. Howard Schultz no cambió el mundo porque nació rico. Lo cambió porque nació con cicatrices. Y tú también puedes hacerlo. La pregunta no es, ¿tengo dinero? La pregunta es, ¿tengo decisión? Porque él no empezó con café. Empezó con dolor. Y lo transformó en propósito. Si él pudo, tú también puedes. Gracias por escuchar. Si te inspiró esta historia, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima.